Hola, esta es la conferencia que dio Clément Rosset en Zacatecas en 2009. Se llama Juan Rulfo y la crueldad de la mirada. Juan Rulfo es uno de los escritores más grandes de América Latina y probablemente el más grande de México, a pesar de la delgadez de su obra, que se resume esencialmente en una antología de cuentos, El llano en llamas, de 1953, y una novela breve, Pedro Páramo, de 1955, si no tomamos en cuenta la obra fotográfica. Este es bastante abundante, contiene más de 6.000 clichés. Hay que recordar aquí que Rulfo ha comenzado por la fotografía, al servicio de la compañía Euskadi, fabricante de llantas de ruedas destinadas a automóviles. Se trataba en principio, parece ser, de hacer a los industriales norteamericanos una relación precisa del estado de las carreteras y de los caminos mexicanos, a fin de ayudarles a prever ruedas suficientemente recias para aventurarse en ellos. Es así que la mirada fotográfica ha precedido en Rulfo la mirada a secas. Sus descripciones literarias tendrán como fundamento un cuidadoso y previo conocimiento del terreno. Tanto la antología de cuentos como la novela se sitúan en las partes más áridas de su Jalisco natal. Los cuentos provienen de los recuerdos que le habría contado su tío, un tal Celerino. Rulfo, nacido en 1917, no tenía más de 10 años en la época que relata allí. Pedro Páramo, que describe de manera caótica y no lineal lo que es una búsqueda del padre, a la vez que el relato de la muerte de un cacique local es de una factura más elaborada y da testimonio de una voluntad probablemente inspirada por Faulkner de romper el marco espacio-temporal tradicional de la novela, así como el seguimiento de tal o cual personaje del que rápidamente se llega a ya no saber exactamente de quién se trata. Sin embargo, la manera en la que Rulfo ha transpuesto en la escritura de Llano en Llamas los relatos que habría recogido de la boca de su tío hace de sus cuentos una obra acaso aún más personal que Pedro Páramo, aunque sea nada más porque la novela porta consigo la huella de influencias propias de su tiempo: Faulkner, Virginia Woolf, Claude Simon, que no aparecen en El Llano. El rasgo más característico y más sobresaliente de Rulfo es haber adoptado un tono frío, casi indiferente, para describir las escenas más horribles y más crueles. Los hechos, y solo los hechos, ningún rasgo de comparación, de compasión, de piedad, de consideraciones psicológicas. La única preocupación es que lo que se cuenta sea en efecto lo que pasó, incluso si lo que se cuenta es completamente inventado, ya sea por Rulfo o más probablemente por su tío. A menudo el relato toma la forma de un diálogo en alguna cantina entre dos compadres que intentan reconstruir lo más precisamente posible un acontecimiento pasado. La única discusión porta no sobre lo trágico del evento, sino sobre su supuesta exactitud topográfica y cronológica. ¿Está seguro que fue a las 11 de la mañana que llegaron los soldados ese día? Yo creía que había sido después del mediodía. O, por ejemplo, claro que sí, llegaron justo a las 11:30, porque a las 11:30 siempre sale Angélica a tender la ropa, y acababa de salir a tender la ropa cuando llegaron los soldados. Tal mirada, absolutamente insensible, o pareciendo serlo,
puede ser calificada de objetiva, en el sentido de la objetividad de la cámara fotográfica, que capta lo que se presenta ante su ojo mecánico y no selectivo, que muestra lo que capta sin preocuparse por comentarlo, lo que probablemente explica por qué Rulfo ha pasado tan naturalmente del arte fotográfico al arte literario. Una cámara fotográfica no siente nada, salvo si un operador genial logra hacerla hablar a pesar suyo. Es por ello que hablo de la crueldad de la mirada de Rulfo, queriendo evocar la crueldad de una mirada, la de la cámara, que no está programada para sentir emociones. Una cámara captará una cámara de gas con la misma indiferencia y la misma precisión que un primer beso entre amantes. Crueldad, que viene del latín cruor, que significa carne cruda, carne viva y desollada, de la que nada vela la naturaleza sangrante. Entre los temas favoritos de Rulfo figuran, en primer lugar, la inatacable aridez del suelo de Jalisco y probablemente de una gran parte del suelo mexicano. Hay que distinguir entre las tierras en las que a veces crece algo, mediando circunstancias afortunadas, un poco de lluvia, pero no demasiada, si no es la inundación y la ruina, un poco de viento, pero no demasiado, si no es de nuevo la ruina, y las tierras en las que de todas maneras nada es cultivable, como en el pesadillesco pueblo de Lubina. El primero de los cuentos de El llano en llamas, nos han dado la tierra, lo advierte de entrada, nos han dado la tierra y gratis. Por desgracia, son tierras en las que nada crece, ni ha crecido nunca. Corolario de este tema, de la aridez, es el tema de la incomunicación entre los campesinos mexicanos y los poderes oficiales, que en teoría les ayudan. Incomunicación que se agrava por la diferencia de lenguaje, español puro en el oficial y las clases acomodadas, español tartamudeado y cruzado con tal o cual lenguaje prehispánico en los autóctonos. Esta incomprensión o esta dificultad de comunicación confina al absurdo, en el que es, en mi opinión, el cuento más cruel y más divertido del Llano en Llamas, el que se titula El día del derrumbe. Un pueblo aislado ha sido víctima de un temblor de tierra que ha destruido las casas y matado a la mitad de sus habitantes, cuyos cadáveres están aún al aire libre en espera de una sepultura. Es entonces que llega en fanfarrias una delegación conducida por el gobernador del estado, que debe supuestamente aportar las primeras ayudas, tanto en el plano material como en el plano moral. Se improvisa enseguida una pomposa comida para el gobernador, que toma su lugar sin pensarlo dos veces y comienza a ingurgitar todos los platos que encuentra a su alcance. Luego viene el discurso oficial del gobernador, que nadie está en estado de seguir en razón de la emoción debido a la amplitud de la catástrofe y quizás también a la diferencia de lenguas. Discurso que recuerda un poco el de los comicios agrícolas de Madame Bovary, de Flaubert. ¡Viva México!, exclama el gobernador. ¡Viva el gobernador! ¡Viva su prisa por venir a socorrer y ayudar a todas las víctimas de esta catástrofe!, añade, terminando una botella de tequila. Es en ese momento que uno de los comensales, bastante tomado, desenfunda una pistola y empieza a tirar sobre todo el mundo, en particular sobre el gobernador, al que la ebriedad ha vuelto insensible al peligro y que, muy digno, se levanta y ordena que se ejecute el himno nacional de México. De ello resulta una desbandada general en medio de los balazos del borracho que ponen un término a este día de duelo y recogimiento.
El cuento que está en el centro de la antología y que da su título al libro, El llano en llamas, relata un cruel episodio de la Guerra de los Cristeros, aquellos campesinos rebeldes sostenidos por la Iglesia, que contestaban el poder central ejercido entonces por Porfirio Díaz, episodio que Rulfo era demasiado joven para haber conocido. Cada uno acorrala a todo el mundo con un ensañamiento y una crueldad que parece anticipar los futuros horrores de la Guerra de España y recordar los de la Guerra Franco-Española bajo el reino de Napoleón I. El colmo del horror y de la gracia sanguinaria que hace pensar en Goya se alcanza cuando ciertos prisioneros de los cristeros son ejecutados a la manera de los novillos, en una parodia de corrida, en la cual los prisioneros deben improvisar el papel de jóvenes toros y los verdugos al de los toreros. Aprovecho la ocasión para observar aquí en la obra de Rulfo que la obra de Rulfo está perpetuamente atravesada por elementos graciosos, de ley por lo demás en todos los escritos trágicos, que realzan el interés del cuento, añadiendo al espectáculo de las atrocidades una dosis de comicidad, que hace que uno no puede evitar reírse, y aporta a la crueldad de la descripción un elemento burlesco que afecta a lo trágico de un matiz de irrisión que lo suaviza a la vez que lo agrava. De los demás temas típicos de la obra, añadiré solamente la alusión a la ebriedad crónica, remedio a la desdicha, pero también fuente de confusión, que hace que cada uno mate al otro, no en razón de un odio verdadero, sino al azar, y un poco a la buena de Dios, a menudo en favor de un malentendido del que el asesino no tiene conciencia hasta que el mal está hecho. El asesinato frecuente en Rulfo apunta rara vez a la persona que se tenía o se imaginaba tener razón de matar. Ello se reúne con el tema del extravío, en el sentido psicológico, loco, a la vez que geográfico, del término. No se sabe nunca, a ciencia cierta, ni quién mata, ni quién es matado, ni por qué, ni cuándo exactamente. En Nos han dado la tierra, el narrador observa en cierto momento del relato de su penosa marcha, así como la de sus compañeros, a quienes se ha desvalijado de sus caballos y de sus carabinas hacia tierras incultivables. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30, amarrada a las correas. Obsérvese bien, hicieron bien. Para comentarlo con una palabra, nosotros no entendemos, nunca hemos entendido a los delegados del gobierno, pero ellos lo saben. Señalaré de nuevo al respecto un rasgo característico de los desheredados de México, dentro de los cuales un gran número de indios, una tendencia al fatalismo y a la resignación, que es un efecto de la incomunicación de la que hablaba, probablemente también una variante de un curioso complejo de inferioridad que comprende el conjunto de las poblaciones mexicanas, del que hablaré más adelante. Entre los procedimientos literarios, gracias a los cuales Rulfo explota sus temas, hay que mencionar evidentemente el procedimiento recurrente del comentario tautológico, del que, del que una ilustración sumaria podría ser: es Juanito el que mató a Diego. Si a Diego lo mató Juanito. Así, desde las primeras páginas de Nos han dado la tierra, después de una desalentadora descripción de los lugares en los que caminan los nuevos propietarios de estas tierras malditas, Rulfo hace punto y aparte y añade: aquí así son las cosas. Y unas líneas más adelante: y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. Podrían citarse 100 ejemplos
del mismo tipo en los 17 relatos que componen el llano. Esta repetición reviste dos funciones. Por una parte, evoca el habla del campesino, en el que la repetición actúa con frecuencia como prueba. Por otra parte, marca la insistencia de un real, que a falta de poder ser comentado en el modo de la compasión o de la aprobación, solo puede imponerse a condición de ser interminablemente repetido. Esta función de la tautología desemboca así en lo que he dicho precedentemente de Rulfo y de su rechazo a alterar cualquier hecho o cualquier relación de un hecho con el menor comentario. No puede evitarse observar que este procedimiento ha sido utilizado antes que Rulfo por Louis Ferdinand Céline, al que le gusta, después de haber relatado declaraciones insensatas o injuriosas, a menudo a propósito de él mismo, del narrador, hacer punto y aparte para observar, así me hablaba. Pero aquí se detiene la analogía. La repetición tautológica marca en Céline una suerte de signo de exclamación, indignado, cercano, no obstante, al asombro e incluso un poco a la admiración. Es para no creerlo, pero su locura llegaba hasta hablarme así. En Rulfo señala más a menudo la insistencia testaruda del borracho, y ya lo he dicho, algo del desvarío campesino. Entre los procedimientos de Rulfo figura asimismo la confusión de los lugares, de los tiempos y de las personas, sobre todo en Pedro Páramo, cuyo efecto es replegar el acontecimiento sobre sí mismo, a fin de poner en evidencia su propio brillo, independientemente del lugar del tiempo y de las circunstancias que lo han precedido o sucedido, para aparecer como acontecimiento puro. Este es privado de todos los parámetros espaciotemporales que podrían situarlo, explicarlo y quizás banalizarlo, integrando su realidad en la serie de los acontecimientos pasados y futuros. De manera que un poco de vaguedad en su sitio exacto, en el orden de los tiempos y de los lugares, lo arranca de la cotidianidad y le restituye su calidad de acontecimiento, de estar de alguna manera fuera del tiempo, de deslizarse entre los puntos de urdido del tiempo. Curiosamente ocurre lo mismo al momento del asesinato en las novelas de Agatha Christie. El asesinato interviene en el momento de una cierta vacilación en la sucesión del tiempo, en un momento en el que el tiempo parece haberse detenido, tiempo parado, propio al cumplimiento del crimen. Tercero y último, procedimiento, la concisión del estilo, que nunca añade una palabra no necesaria a lo que Rulfo describe, jamás una palabra de más o una nota de más. Es la cualidad primera de toda obra de arte. Añadiré que esta concisión sirve evidentemente al proyecto fundamental de Rulfo, que es el de no dañar con un comentario la descripción de los hechos que nos cuenta. Corresponde al lector hacer las reflexiones que le vengan en gana y sería una descortesía para con él privarle del privilegio de este comentario haciéndolo en su lugar. Gran número de escritores se privan poco, es sabido, de esta violación de las conciencias que consiste en hablar en nombre de los otros. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.